Yo, profe, Yo, Gerba, tantos años. Dios lo ¿Cómo bendiga. va todo bien? Aquí divisando el... ¿Sí se acuerda cómo era el estadio? Ahora eran como 12 gradas nomás, únicamente la tribuna de oriental. Eran 12 gradas, pero claro, a lo largo. Eso fue como los años 60, ¿no? Eso era muy pequeño. No había graderías en norte, en sur. Y estaba la tribuna de oriental. ¿Qué tiene presente de toda esa época, de esos inicios de los años 70? Bueno, yo siempre recuerdo que se nombraba como presidente una persona con mucho espíritu cívico, de gran honestidad. Y entonces por eso Jorge Guzmán Molina, don Héctor Rivera, su señor padre, El doctor Jaime Rengifo, recuerda que estuvo una interinidad Alfonso pequeña, Trujillo Ortiz. después de mi padre. Sí. Fueron personajes de nuestra sociedad que le prestaron un gran servicio al fútbol del Deportes Tolima, a la empresa como tal, Sí. hasta que llegó pues esa comunicación ya más cercana que tuvo don Héctor con don Gabriel Camargo para que se hiciera lo que más le convenía al Tolima, ¿no? Mi padre se vincula como presidente en el año 76 y él tenía una obsesión de tiempo atrás, cuando estaba Severiano, de que tenía que traer a Delio Maravilla Gamboa como técnico. Y lo hace en el 76 y se hace una muy buena nómina que desafortunadamente no... Con los Campás. Los Campás, Álvaro Santamaría, Matiz. Jaime Morón, Matiz, Mario Gutiérrez, Fabio Espinosa. Yo recuerdo ese equipo que debutó, incluso con la camiseta que hoy en día están vendiendo con el nuevo patrocinador como camiseta presentación, creo que va a ser. Umbro, de la hora para Es decir, al la blanca 2025. con la bandera de Tolima a pecho y espalda. La espalda. Yo recuerdo ese debut en Bogotá, Bogotá, que se le ganó a Millonarios. en el primer partido. Eso fue un clásico de clásicos. Ese día se debutó con esa camiseta. Usted, Y Víctor Campás era como la atracción, estrella. sí, porque él venía recientemente de estar en el Junior, pero había estado en Bélgica. Había salido de Atlético Nacional y lo habían vendido al fútbol de Europa. No se adaptó mucho. Estuvo un corto tiempo en Junior y llegó al Deportes Tolima como una gran atracción. Sí, pero Víctor Campás era una superestrella. Él había jugado en Santa Fe, hacía goles de chilena, se driblaba 3 o 4. Eso era la sensación en ese Sí, entonces. así era. Profe, usted más o menos por esa época se vinculó al equipo, ¿cierto? Por los años 76, 77, ¿no? No preciso, pero usted sí debe tener el año más o menos de vinculación. Sí, por ahí 76 creo. Y entonces don Héctor me convocó, como sabía de mis trabajos con el Ariel Armel, por ejemplo. Ariel Armel, que fue un club que creamos antes del 70, en homenaje a ese gobernador deportista, se le denominó en ese entonces. Sí. Porque nos dejó el parque deportivo, nos arregló el estadio, regaló las piscinas, hizo labor social pensando en los deportistas del futuro. El futuro. Y entonces don Héctor me trajo al Tolima y comencé con las divisiones inferiores, comencé a trabajar. Fue cuando comenzaron a surgir los Hernán Torres, los Orlando Tello, Los hermanos Flores, los hermanos Flores, todos esos jugadores tolimenses. el Barcino López, Alma bendita, el alma Barcino bendita, López, el Héctor López. Ramírez, el central, que ingeniero agrónomo hoy en día, también en esa época. Profe, esa época yo recuerdo mucho a mi padre cómo sufría con el Deportes Tolima cuando era presidente. Era una pobreza franciscana horrible. Mi papá le puso el pecho a eso por un familiar que tenemos, es un pariente más que familiar, que vio a mi papá por estas épocas, así comenzando el año 77, 78, muy preocupado. Le dijo, no, venga, que yo le tengo la solución. Él era un capitán de Avianca Internacional, muy bogotano, y le dijo, no, Riverita, eso no se preocupe, tranquilo, yo le tengo el gallo para esta vaina. Y el gallo era el socio de don Gabriel Camargo, el señor Roballo. Bueno, profe, pero usted vivió momentos muy lindos con el equipo. Cuéntenos esa vivencia. Bueno, yo recuerdo mucho que ese inicio en las divisiones inferiores del Deportes Tolima despertó, porque hicimos convocatorias en forma repetida. Entonces despertó un interés que antes no se había registrado, porque pues llegó mucha juventud, llegó muchos jugadores de los colegios queriendo jugar en el Deportes Tolima. Y era muy difícil, la planilla era de 22 y se presentaban 100, se presentaban 200 jugadores, llamémoslo a periodos de prueba, como a tratar de pasar unas pruebas. Pero lo interpretamos bien. En eso coincidimos con don Héctor, que había que generar un sentido de pertenencia
que había que tener las divisiones inferiores del club donde estuvieran comprometidos no solamente los jugadores, sino los padres de familia, los hermanos. Iban a ser, por supuesto, hinchas de paso del Deportes Tolima. Entonces, eso nos gustó. Don Héctor nos apoyó dentro de las posibilidades que había en ese entonces y lo recordamos con mucha gratitud, porque pues eran épocas difíciles. Tocaba ir a los almacenes a pedir, las empresas daban como camisetas de publicidad y entonces nosotros las conseguíamos, pero para jugar los torneos, los campeonatos de la liga, porque sacábamos 5 equipos, 4 equipos, y no había dinero o no había cama para tanta gente, como se dice. Oiga, profe, hablando de ese tema de las divisiones inferiores, es una historia muy bonita, y es que usted dirigió a James Rodríguez padre aquí en el equipo, en una época muy... incluso recuerde que usted fue campeón suramericano con la selección Colombia sub-23, y usted lo dirige, pero después tiene la oportunidad de, a cierta manera, acompañar a James Rodríguez, hoy el gran jugador de fútbol. ¿Por qué no nos recuerda un poco esas vivencias con el padre y con el hijo? Es que James Wilson, o sea, el papá del actual James que está ahora en León, vino a Ibagué para reforzar el Tolima del 86, que se ganó el derecho a jugar un torneo suramericano de sur en territorio chileno. Allá fuimos subcampeón, perdimos la final contra el equipo de Goicoechea, de Canilla. Ustedes eliminaron al Brasil en la semifinal, ¿cierto? Ah, sí, donde jugaba Bebeto. Jugaba Bebeto. Donde jugaba Bebeto, o sea, la selección Brasil. Pero James se consolidó, no solamente aquí en Tolima, porque para ir al suramericano necesitamos un gol de James que hizo desde por allá, desde los 38 metros, inclinado hacia la zona de la Santa Fe. ¿Fue ese partido? Eso fue contra Santa Fe, el estadio lleno de muchas suspicacias, comentarios y cosas, y el equipo salió adelante. El estadio estaba lleno, pero de camisetas rojas. Sí, porque Santa Fe tenía que pasar a los cuadrangulares finales o algo así. Santa Fe nos tenía que ganar. Sí. No, con el empate pasaba Santa Fe. Pero el gol de James Wilson, el papá de James, acabó con la aspiración santafereña. Y de las vivencias con James, ya el hijo y todo. Bueno, nosotros entrenábamos mucho, donde hoy en día queda el éxito. Donde queda el éxito era un lote al frente. Ahí, desocupado totalmente, pero había pastico y había arenita. Y James, el crack, el goleador del Mundial del 2014, él vivía ahí al frente de la cancha. Y él molestaba a la abuela a todo instante cuando nos veía que llegábamos a la cancha y que había balones. Se le ponía a llorar si la abuelita no lo cruzaba. Y claro, era el hijo de James. Pues más que jugar era para que él estuviera ahí, se entrara a distraer, y le prestábamos balones y pasaba de la Forche y alguien le compraba Forche, el de los helados. Y el niño se entretenía, pero lejos de creer que iba a estar un goleador de un mundial ahí. Y fueron los primeros pasos. Yo recuerdo que la mami un día me preguntó, bueno, ¿y a qué escuela lo incluimos? Nosotros teníamos escuelas, pero muy lejos. Antes hablar de venir de allá, de esa zona, donde queda el éxito, al Popular, al barrio Popular, o traerlo a San Simón, eran distancias considerables. Sí. Considerables. Y el transporte no es como el de hoy, tan nutrido, con tantas rutas y todo eso. Entonces yo les dije, las escuelas de fútbol deben ser como los colegios o las escuelas donde los llevan a comenzar a aprender académicamente, lo más cercano posible. Y entonces lo más cercano era el Club Academia, que estaba ahí cerquita, porque eso sí quedaba a 5 cuadras, ellos vivían a 5 cuadras. Sí, le quedaba a la mano al hombre. Le quedaba todo a la mano. Estuvieron en esa escuela y coordinaron y comenzó a brillar. Y sigue, después lo nombran, usted va a los Juegos Panamericanos. Sí, el que quedara los 4 primeros del torneo suramericano de sur, que se hizo en el 86 en Chile, iban a los Panamericanos. Fue un cabezazo, si se puede decir así, de don León Londoño y de los dirigentes de ese entonces, de nombrar como base un equipo de fútbol. Y eso sirvió mucho porque simplificó trabajos. Fueron 10 jugadores de Tolima, 10 jugadores de Tolima en la selección Colombia, sí, más el utilero, más el kinesiólogo. El volante central zurdito que jugaba bien, que usted tuvo en el Tolima y en la selección, se me escapa en este momento. ¿Grueso? No, era el central, porque Grueso era más 8.
Se me escapa ahorita en este momento. Jugaba bien el hombre. ¿Pero de ataque o...? No. Más volante defensivo. Porque jugó Pisa y Grueso. Pisa. Jugó Néstor Pisa. Néstor Pisa, era sí, paisa. Sí. Jugaba bien, ¿no? Sí, es que nosotros fuimos, casi no teníamos jugadores en el 86. Tolima en el primer torneo hizo, o a mitad de año llevaba 2 puntos. Entonces, y ahí lo toma usted. Entonces, don Alfonso Trujillo Ortiz y Germán Eduardo Cairuz hicieron como un estudio y unas posibilidades, pusieron varios nombres sobre la mesa y escogieron el nombre mío para dirigir al Tolima en el segundo semestre del 86. Pero antes, como no habían hartos jugadores, nos tocó irnos para Cali a hablar con el doctor Bellini, sí, al América. Y América nos prestó como 7 o 8 jugadores de la sub-20. Con ellos armamos un equipazo, llamémoslo así, entre comillas. Hicimos una gran campaña, hicimos 29 puntos. Le ganamos a equipos grandes, incluso le ganamos al propio América. Usted tuvo otro momento importante, muy parecido a lo que narró en el 86 y fue en el 93. ¿Qué recuerda de cómo se vincula en el 93? Sí, yo estaba en Guadalajara, no México, sino en Guadalajara. En Buga. En Buga, un club de la primera vez que se llamaba Guadalajara de Buga. Y entonces me llamaron, también fue don Alfonso Trujillo, que me viniera, que esto estaba difícil. El equipo estaba mal, sí, no estaba bien. Creo que quedaban 8 partidos. Sí. Cúcuta nos llevaba 6, 7 puntos. Cuando llegamos a la última fecha estábamos emparejados, estábamos igualitos. Pero no hubo confrontación entre Tolima y Cúcuta, ya habían jugado. Quedamos iguales y finalmente Tolima descendió porque tenía menos goles a favor o tenía más en contra y en todo caso la sumatoria no le daba. Fue por un gol que... Fue por reglamento, más no por fútbol. No, lógico, porque las últimas fechas... Pero sí, yo recuerdo mucho... Yo me recuerdo mucho que era como la época de Pedro J. Sánchez, el campeón del ciclismo colombiano. El único del Tolima. Que don Héctor también apoyó muchísimo. Ah, sí, aquí ya su cachucha dolorada. Sí. Lo único era que no decía cuándo había nacido la empresa. Ahora sí sabemos que va a cumplir 60 años. Que el 2025 está de cumpleaños, 60. El 5. Ahí vamos a recordar a don Héctor Rivera y a don Lorán con mucha gratitud. Que estén muy atentos, porque se viene una gran campaña de cumpleaños, ¿no, Germán? Así es. Vamos a revivir esos momentos del 1965. Los vamos a revivir. Sí, señor. Le duele la cintura, le duele la rodilla. ¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras? Sí, señor. Pero usted tiene otro momento muy lindo y es el 2006. Ver el estadio lleno ese día que jugamos la final contra Cúcuta, yo creo, indudablemente que dice que a uno le da mariposas. A mí me dio, fue como taquicardia, porque a mí se me aceleró viendo el estadio repleto. Ese día sí, habían unos poquitos amigos de Cúcuta acá en este sector. El resto del estadio era de tolimenses. Habíamos perdido en Cúcuta 1-0. Aquí empezamos ganando con gol de Anchico. En el primer tiempo, 1-0, 1-0, 1-0. Recordar que el empate le da el título a la Estrella, al equipo de Jorge Luis Pinto. Poder a tocarse, ataca Tolima, ¡Golazo! Estuvimos segundo, el equipo jugó para ganar. El profesor Bernal hizo que el equipo llevara las cosas con calma. El equipo jugó para ganar 2-3-0. Indudablemente, cuando Cúcuta nos empata el partido, ya faltando como 7 minutos. Tiro para Blas Pérez, hay peligro, Magnelli. ¡Golazo! Tolima merecía ir ganando 3-0, 2-0, por lo menos 2-0. Y no se pudo. Por una razón u otra no tuvimos el tino para culminar las jugadas que fabricaba Darwin Quintero, Juan Carlos Escobar, que generaba Charria, o el propio Juan Carlos, o la lectura de Dumar, o la voluntad y el fútbol del lateral derecho de Vallejo. Es decir, teníamos un equipo de pantalones que rompía esquemas del equipo del rival.